Cordial saludo, mi nombre es Cindy Lorena Ortiz Ascanio, soy estudiante del SEAD Valledupar, el programa de Ingeniería Agroforestal con el código Grupo 2. Bueno, vamos a explicar la tarea anterior de la fase 3, las dos partes del código que fueron el quinto y el sexto punto. Como se debe saber, se puede descargar dos carpetas, los dos archivos donde está el código que nos dan y el Excel donde están los datos. Cuando tengamos esto, se crea una carpeta. La guardas y bueno, ya solo tenemos que abrir los CIOs. Entonces para R, así como debemos saber, para R se deben correr los códigos con control R. Entonces empezamos a correrlos. Acá en esta primera parte, como debemos observar, lo que se hace es instalar todas las librerías. Acá lo hizo esta línea. Como podemos observar que van a cargar y van a llamar el archivo donde está el Excel, donde están los datos que se van a trabajar después de esto. Se va a hacer es visualizarlos como lo podemos encontrar, acá. Esta tabla podemos primero encontrar lo que son las filas, las columnas, los tratamientos y los rendimientos, como lo podemos observar. Tenemos 25 datos. Después de esto, lo que se hace con este código es hacer un análisis de varianza. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero es que el análisis de la varianza se puede observar que mostró el tratamiento que tiene un efecto altamente significativo sobre un rendimiento de 2.32, como podemos observar, de E a la menos 0.8, lo que nos puede indicar la diferencia, que son muy claras entre los tratamientos evaluados. El factor de la columna también fue muy significativo, ya que como lo podemos observar, P es igual a 0.1148. La mayor parte de la realidad se explica por los tratamientos con una mayor suma. Los cuadrados es considerablemente mayor que los demás factores. ¿Qué podemos concluir con esto? Que el rendimiento está fuertemente influenciado por el tratamiento aplicado, por lo que se puede justificar realizar comparaciones más avanzadas. Adicionalmente, entre estos tratamientos, nuestro proceso para poder mirar e identificar cuál de estos tiene una mejor solución después de estos continuos, dándole control R. Acá se puede descargar otra librería que es la de Shapiro.txt y se sigue descargando la librería. Listo. Acá podemos observar que 3 de normalidad de Shapiro aplicado al medio de roja un W, como lo podemos observar acá, de 0.93531 y un valor de P que evalúe de 0.1153, dado que este valor de P se evalúa y es mayor que 0.05. Como podemos rechazar la hipótesis si es nula de la normalidad, lo cual esto indica que nuestros residuos del modelo, ya que se destruye normalmente. Esto valida uno de los supuestos fundamentos del ANOVA y respalda los resultados obtenidos con el análisis. Bueno, entonces luego continuamos con control R. Bueno, acá se descarga otra librería para hacer este test de normalidad del colmoro. Acá podemos ver y observar el test de normalidad de Lilly o Boris aplicado a los resultados estadísticos de D de 0.11641 y de P valor de 0.5153. Como este valor también es mayor a 0.05, no se rechaza la hipótesis nula de normalidad. Esto nos indica que nuestros residuos se ajustan adecuadamente a toda la distribución normal, cumpliendo con las supuestas claves de la ANOVA y dando mayor validez a nuestras condiciones
de los análisis y así continuamos corriendo. Acá, como lo podemos observar, se va a aplicar el test de Levens de la varianza constante. Aquí se instala el paquete como son CAS, CarData, y aquí está descargando una librería, listo, y se va a descargar otra, lo cual podemos observar que el test de homogeneidad de la varianza de Levens basado en una medida, como se puede observar, nos arroja un valor que es de 0.1797 con un P de valor de 0.960 y un valor de 0.9462, dado que el P valor es mucho mayor del 0.05, lo cual no podemos rechazar la hipótesis nula de igualdad de la varianza entre los grupos que esto nos puede indicar, y también nos puede decir que cumple con el supuesto de homogeneidad de la varianza, lo cual se evalúa análisis de varianza y continuamos. Bueno, en esta parte de códigos podemos ver que el rendimiento y el más del test de Levens, que podemos concluir de una forma manual, utilizando la medida de cada tratamiento y las derivaciones absolutas respecto a esta, el análisis de la varianza sobre dichos residuos, que mostró un valor del 0.1797, como lo podemos observar, que un valor de P de 0.9462, ya que este es un valor que también tiene y es mayor al 0.05, como se puede rechazar la hipótesis nulas de igualdad de la varianza entre estos tratamientos, por lo tanto nosotros concluimos que no hay evidencia de heteroceridad y se cumple con el supuesto de homogeneidad de la varianza, ya que es necesario que se pueda validar el ANOVA. Acá podemos observar cómo se carga otra librería que se llama Agrícola, y en esta parte se hace la comparación de las medidas, ya que se hizo anteriormente, donde se hará y se carga una librería, como lo podemos observar. Se hizo una prueba para poder comparar las medias, la cual se mostró las diferencias que son muy significativas en cada uno de nuestros tratamientos, como lo podemos observar. F3, F4 conforman el grupo A con los rendimientos más altos. Como podemos observar, fueron de 22.6 y de 22.2 respectivamente, seguido de los tratamientos de F2 y el F1 con estos valores que podemos observar en el resultado, y por último F5 con el rendimiento más bajo de todos los que están en las diferencias. Se confirma que al observar el ANOVA nos está indicando que no todos los tratamientos tienen el mismo efecto sobre el rendimiento, y el resaltando que F3 y F4 son los mejores en este ejercicio, teniendo en cuenta nuestras condiciones dadas, ya que acá se puede desarrollar manualmente el to-case. Esta prueba se realiza manualmente, la cual nos muestra diferencias estadísticas presentando los rendimientos muy significativos que se tienen en cuenta. Las superiores de F y F3 y F4 son superiores a los otros tratamientos. Como lo dije anteriormente, son superiores a los tratamientos que son F1, F2 y F5, lo que esto nos puede indicar que F3 y F4 son los que ofrecen un rendimiento similar y muy alto y muy bueno para nuestro ejercicio. Por otro lado, F5 es diferencia negativa de todos los demás tratamientos, reflejando que todos los
tratamiento de esto es el peor para nuestro ejercicio. Estos resultados pueden coincidir con lo que hicimos anteriormente y nos puede permitir concluir que para nuestro ejercicio F3 y F4 son las mejores opciones, mientras que F5 es la peor, ya que este programa nos va a arrojar las gráficas de los ejercicios en el Plus. Como lo podemos observar, nuestros 5 tratamientos, y como se ha comentado anteriormente, podemos visualizar que los que tienen mejor rendimiento son F3 y F4 acompañado de F2 y luego F1. Y como lo hemos dicho, hemos concluido que el peor rendimiento es el F5, por lo que por último nos puede arrojar el Street Chart, nos arroja y nos muestra la distribución individual de cada uno de los valores de rendimiento para cada uno de los tratamientos, y con esto podemos observar que los que tienen mejor como un valor más constante no son tan dispersos en F3 y F4, concentrado la mayoría de sus valores en niveles altos de las unidades, entre 20 y 25, como lo podemos observar. Sus unidades son más altas, las cuales se deben de tener en cuenta los demás valores. Como se puede ver, el F5 es el que tiene el peor rendimiento en la unidad de más bajo. Antes del 10 está la representación gráfica, la cual nos ayuda a reforzar la evidencia de la caja y con las pruebas estadísticas realizadas. Y ya con esto volvemos a concluir que para este ejercicio F3 y F4 son los tratamientos más efectivos, más buenos, mientras que el F5 es el menos favorable y tienen de cuenta el rendimiento continuo. Bueno, para el siguiente ejercicio, ya que es el sexto, estos datos se trata del diseño vectorial de bloques completamente al azar, que se denomina BB. En este caso se hace el mismo. Debemos cerrar el programa, volver a cargar, se guardan la carpeta, los documentos y luego abrimos los códigos y se empieza a trabajar nuevamente. Como lo podemos observar en las líneas, vamos a hacer unas instalaciones instalando las librerías. Solo acá se van a cargar los datos que tenemos llamado factorial XLSX, donde está el Excel con los que son nuestras variables. Y los datos. En esta línea vamos a visualizar cómo la biofrase, los bloques y el rendimiento de cada uno de ellos. Bueno, luego de esto vamos a hacer el análisis de varianza. ¿Cómo creeremos que acá nos muestra las variables, ya que varía el biofrase y su interacción, que es un efecto significativo sobre el rendimiento de los valores de P. Con los valores de P menores al 0.01, como se puede observar, lo que nos dice es que podemos indicar la influencia de una manera muy importante en nuestros resultados. Aunque el factor de bloques no fue estadísticamente el mejor, el más significativo, ya que este fue el 0.0933, que se acerca a un umbral del 10%, sugiriendo que nuestra variabilidad atribuye a este, la cual podemos concluir que esta parte, tanto tiempo de la nave como el uso del biofrase, así como la combinación, puede afectar significativamente al rendimiento de nuestro ejercicio, como el uso del biofrase, así como la combinación, y se puede considerar que las variables en estas futuras estrategias de manejo se puede seguir haciendo un análisis. Aquí vamos a hacer la verificación de nuestros
métodos con los números supuestos de la normalidad. Acá se hace y otra vez se vuelve a instalar la librería de Shapiro. Acá nos puede arrojar los resultados de Shapiro como lo podemos observar, donde W, como puede observar, es el 0.94 y el P value del 0.3511. Esto es superior al umbral del 0.05. Como venimos trabajando, lo que esto sugiere que no hay evidencia suficiente para rechazar esta hipótesis de normalidad. Por lo tanto, nosotros concluimos que los residuos de este modelo se distribuyen normalmente, cumpliendo con las supuestas claves de análisis de la varianza. Se continúa instalando la librería de normalidad de Kolmogorov y se instala, la cual se espera que se descargue, donde se arrojan los resultados después de un análisis. Como se puede observar, un valor de P de 0.1119, lo cual esto nos indica que tampoco se rechazó la hipótesis nula de normalidad. Esto está respaldado con los residuos que siguen una distribución normal, cumpliendo así con los otros de los supuestos necesarios para poder validar los análisis de esta varianza. Bueno, el test que es el de Levens nos muestra un factor de variabilidad del P, que es de 0.04979. ¿Cómo se puede observar? Acá nos está indicando que la diferencia es muy significativa con las varianzas entre grupos, lo que nos sugiere una pequeña violación del supuesto homogeneidad al cambio para el factor del biobras. Un valor de P del 0,08382 no es significativo, ya que el 5% sí al 10 de lo que esto nos indica. Si el 10 lo que indica una posibilidad de heterogeneidad de leve, es general, aunque hay indicios de varianza en las varianzas que son específicamente en la variabilidad de aquellos resultados que compromete gravemente a nuestro modelo, por lo que se debe considerar más análisis y una interpretación final de este ejercicio. Luego se presenta partes que varían donde está el rendimiento de las medidas, teniendo en cuenta, bueno, cada una de las variables y el test de Levens para el biobras y ANOVA. El test se va aplicando manualmente para un factor de variable que confirma los resultados que hemos obtenido anteriormente, donde P es de 0.04979, donde podemos observar el 0.04979 justo al límite del 5%, lo que podemos concluir la diferencia significativa en la dispersión de los datos entre las variables, que esto nos puede indicar que no solamente cumple completamente con el supuesto de homogeneidad entre la varianza para este factor, que aunque esta desviación es grave, ya que se puede tener en cuenta el interpretar los efectos de realidad en este análisis de varianza. Bueno, el test de Levens, después de lo que se hace acá, es una comparación de cada una de las medias y se descarga una librería de Agricolite. Y acá se muestra la prueba 1 y la prueba número 2, que se puede hacer inmediatamente. Corramos las pruebas. La prueba 1 y la prueba 2, en estas pruebas se compara de una diferencia tanto como un factor de variedad
como para un factor de Biobras. En ambos casos, tratamientos fueron agrupados en letras distintas de B1 y D1. Entonces podemos ver que el B1 y el D1 presentaron los mayores rendimientos del promedio y fueron asignados al grupo. En las cuales, como lo dije anteriormente, mientras que el B2 y el D2 tuvieron un menor rendimiento y fueron agrupados en B. Esto confirma que no demuestra la variabilidad como la aplicación del Biobras influye significativamente en cada uno de los rendimientos, a diferencia estadísticamente que estarían comprobados en sus niveles. Bueno, luego debemos hacer la comparación. Multiplico y eso es donde se compara cuál es el que tiene mejor rendimiento como el anterior. En esto las pruebas de comparación indican que no hay diferencia tan grande entre los niveles de factor de bloques, ya que los valores de P son mayores al 0, 0, 1. Y sin embargo podemos observar que el B1 y el D1 tuvieron mayor rendimiento. Luego vamos a la parte donde se hacen los gráficos. Bueno, acá como podemos observar el D1 y el D2, se puede observar el tratamiento de D1, el cual presenta un rendimiento superior y más alto con una mayor dispersión y valores máximos que están elevados, y nuestro D2 cuyo rendimiento es más bajo y concentrado a una visualización que respalda el análisis estadístico que hayamos hecho previamente. El D1 mostró diferencias significativas y superiores respecto al D2, teniendo en cuenta que esto para el Biobras, luego otra a la vez el... Bueno, acá también se puede observar la parte del rendimiento. En este gráfico de dispersión muestra la distribución de los valores del rendimiento por tratamiento D1 y D2, mientras que D1 tiende a agruparse en valores más altos, como lo podemos observar acá, llegando a casi 76, entre 70 y 76, como podemos observar. Mientras que si nos paramos en D2, podemos observar que presenta una concentración entre 68 y 72 y nos hacen confirmar que el tratamiento del D1 favorece un mayor rendimiento, donde muestra la tercera gráfica, teniendo en cuenta la variedad, donde podemos ver el diagrama de cajas y se muestra claramente que la variable del D1 tiene mayor rendimiento en comparación con el D2, tanto a la intercuartílico, que son estas partes de los extremos de distribución del D1, es más amplia, como se puede observar, y lo puede alcanzar a mayores con los valores que están teniendo en cuenta el D2, que son más bajos en la visualización. Nos indica o nos puede ayudar a respaldar los resultados de análisis estadísticos, donde detectó y se dijo que el D1 supera al D2 en este rendimiento. Y por último podemos observar que la gráfica del rendimiento, donde muestra la distribución del D1, es la que presenta rendimientos más altos y el D2 se concentra en valores más bajos. Esta gráfica se puede visualizar y nos confirma que el D1 supera por mucho al D2 en rendimiento. En concordancia, lo que nos muestra como resultados, los cuales se obtuvieron en los análisis de variancia y las pruebas de Tucker. Eso sería la explicación de estos dos datos. Muchas gracias.